noches, es un gusto, El Salvador, darle la bienvenida a disfrutar esta noche 8 en punto, el primer viernes del 2014 y vamos a hablar de economía. Vamos a estar realizando un análisis con nuestros invitados económicos sobre la base de lo que nos dejó el 2013 y por supuesto de lo que se viene en este año lectivo, en este 2014. Vamos a estar haciendo este análisis, expectativas económicas y por supuesto de qué forma pueden afectar tanto los eventos que han de venir. Estoy hablando puntualmente del evento electoral 2014 presidenciales y desde ya se presume la posibilidad de una segunda vuelta y también que arranquen los comicios inmediatamente para el 2015. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a la licenciada Julia Evelyn Martínez, economista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Licenciada, un gusto tenerla en 8 en punto. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente, feliz año para todos ustedes. Bueno, también le damos la bienvenida a don Roberto Cañas, economista de la Universidad El Salvador y por supuesto, infaltable suscriptor de los acuerdos de paz de El Salvador. Un gusto, sí, Roberto, un gusto, tenerlo acá en 8 en punto. Muchas gracias por invitarme, qué bueno estar en el canal. Feliz año a todos los que nos están viendo. Ojalá que sea lleno de éxitos y de prosperidad para todos y para todas. Amén, claro. Y bueno, arrancamos sobre las expectativas del 2013, que no se llenaron, no se alcanzaron, licenciada Julia Evelyn Martínez, a cumplir precisamente el crecimiento económico que se tenía para este 2013. Sin embargo, debo de ser honrado en este comentario que voy a hacer, sí se distribuyeron en alguna medida los bonos que se tenían presupuestados ya para este año que acabamos de cerrar. Y es que lo que pasa es que la justificación, licenciada don Roberto, porque es extensiva también esta pregunta y estos comentarios para los amigos televidentes en nuestras redes sociales, desde ya usted puede opinar de lo que estamos diciendo y de lo que van a advertir esta noche nuestros invitados. Cuando se les preguntó a la Asamblea Legislativa, mire, 2 millones de dólares para los bonos de Navidad, no, es que ya estaba presupuestado. Mire, Corte Suprema de Justicia, bonos para los... No, ya estaba sí, pero es que no vamos a crecer lo que hemos dicho, mucho menos. Se le va a entregar el 6% de acuerdo al 6% de aquel presupuesto que íbamos a tener, que tampoco se cumplió. Por favor, licenciado. Bueno, yo creo que terminamos la economía tal como esperábamos, que las previsiones de crecimiento del gobierno de El Salvador eran demasiado optimistas, demasiado altas. Se comprende que generalmente los gobiernos siempre tienden a sobreestimar su capacidad de crecimiento de la economía porque consideran que este es un buen dato al final en base al cual se les va a evaluar. Sin embargo, tuvimos tengo el dato del Banco Mundial que reconoce que es 1.9% en la tasa de crecimiento. Todavía no tenemos los datos finales, pero no va a ser superior al 2%. Y respecto a lo que usted dice, sí, yo creo que lo que nos plantea, sí, pero algunos sí se repartieron el botín, dice, se reparte, pues pero es que eso no solamente sucede en la política, no solamente en esas élites políticas de funcionarios políticos, sino que también ocurre a nivel de toda la economía. Hay un grupo muy pequeño, yo le llamo, se le llama los ultra ricos del país, son 149 personas que tienen fortunas superiores a los 30 millones de dólares y en su conjunto suman 20.000 millones de dólares, esas 149 personas que yo me imagino que para ellas el crecimiento de la riqueza, el crecimiento del bienestar, pues superó con muchas creces a lo que representó el crecimiento de la riqueza y del bienestar para la mayor parte de la población, porque que esto con el análisis de la economía hay que tener muy claro que siempre depende desde la perspectiva desde la cual uno se ponga a analizar la economía. Si usted la ve desde la perspectiva de esas minorías, de funcionarios públicos, de puestos de gerentes, directores ejecutivos, presidentes de corporaciones empresariales, pues yo creo que al final del año pueden decir que le fue bastante bien, pero si le preguntamos a las personas, a la mayor parte de lo que se llama el pueblo salvadoreño, cómo fue su economía en el año
2013, pues le aseguro que le dirán que le fue bastante mal y las perspectivas que tienen para el 2014 son también muy, digamos, pesimistas. Pero además de que no se cumplieron con las metas de crecimiento, yo lo que quiero destacar del desempeño de la economía en el año 2013 es que continuaron profundizándose las mismas tendencias económicas de los, yo creo que de los últimos 20 años. Que yo no veo ningún cambio, ninguna ruptura significativa con respecto a la gestión económica de estos últimos 5 años con respecto a la anterior, salvo la parte social. Pero en realidad, solo quiero, quiero plantear esto aquí al análisis que vamos a hacer. La economía sigue... fundamentalmente el crecimiento, el bajo crecimiento de la economía sigue dependiendo de las exportaciones hacia los Estados Unidos y fundamentalmente el consumo depende de las remesas, y estas dos variables a su vez dependen del ciclo económico de la economía norteamericana. Y además eso nos dice que este crecimiento entonces de la economía, este funcionamiento del sistema económico salvadoreño es bastante frágil porque no se fundamenta sobre un esfuerzo nacional, una capacidad propia de crecimiento, de inversión, de innovación, sino que está demasiado dependiente de lo que es el ciclo económico internacional y particularmente de la economía de los Estados Unidos. Antes de darle la palabra a don Roberto, licenciada Martínez, parece que sus palabras contrastan diametralmente opuesto a lo que dijo el señor presidente de la República en su tradicional mensaje. Y se lo repito como un canal muy objetivo que soy. Hace 4 años y medio, cuando asumí la presidencia de la República, les hablé de que un nuevo El Salvador era posible y me comprometí a sentar las bases de un nuevo país más justo, más equitativo. ¿Qué opina al respecto? No, yo estoy de acuerdo con él en las buenas intenciones que él tenía de hacer ese cambio. Yo creo que él y su partido político tenían las mejores intenciones de hacer un cambio en El Salvador. Y yo creo que muy en el fondo lo creen que se han hecho un cambio. Yo creo que sí hay que separar lo que es el funcionamiento de la economía, del aparato productivo, porque nacional, y ahí tenemos las estadísticas, ahí tenemos las cuentas nacionales que no nos mienten, pues, o sea, nos dicen bajo crecimiento, nos dicen que el crecimiento se fundamenta en exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente en la maquila, que se fundamenta en las remesas. Nos dicen también que la deuda pública está incrementándose, el déficit fiscal se está incrementando. Nos dicen también de que el déficit comercial, porque nos dicen, no, si es que han incrementado las exportaciones. Yo escuché unas palabras muy optimistas también del ministro de Economía, que dice que las exportaciones se han incrementado, nos decía algo así como alrededor del 5%, el 3.5%. Pero lo que ya no nos contó el ministro es que al igual que en los 20 años anteriores y mucho más atrás, las importaciones crecieron a un ritmo mayor que las exportaciones. Por tanto, en este momento lo que tenemos es un déficit fiscal, un déficit comercial que ronda aproximadamente los 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿y cómo es que se cierra ese déficit comercial? ¿Cómo es que teniendo una economía como la salvadoreña tan pequeña, tan vulnerable, tan dependiente del exterior, con un déficit, imagínense un déficit comercial de casi 5.000 millones de dólares? ¿Cómo es que se cierra? Pues se cierra debido a las remesas, fundamentalmente a las remesas que andan ahí alrededor de casi los 4.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo mismo que teníamos en los periodos anteriores, pero sí hay que reconocer una diferencia, sí han hecho una diferencia, y eso se refiere al gasto social y al mayor énfasis que le han dado a las políticas sociales. Listo, eso sí hay diferencia, pero estamos hablando de economía. Magnífico. Las dos mismas preguntas para don Roberto, por favor. Bueno, podemos empezar, Sergio, hablando del desarrollo económico, porque en El Salvador, cuando se habla de economía, se habla que la economía no crece, y sí, parecería ser que alrededor de esa categoría, crecimiento económico, se arma toda la discusión. Está ausente la discusión acerca del desarrollo. El desarrollo significa crecimiento de la economía, pero un alto nivel de vida, mejoría de las condiciones de vida de las personas. Entonces, en El Salvador está ausente del diccionario económico la palabra desarrollo. Aquí de lo que se habla es si la economía ha crecido o no ha crecido.
pues tiene 13, 15 años de no crecer. Y los niveles o porcentajes de crecimiento están entre el 1.5 y cuando nos ha ido bien el 2%. Todo eso no alcanza, no es suficiente. Además hay que hablar de crecimiento de la economía y de cómo se distribuyen los frutos del crecimiento, porque es decir, es como que si tú compras una semita y después te das cuenta que hay que comprar una semita más grande, pero se reparten las porciones en igual manera, es decir, a las personas que comen más les das las porciones más grandes y el resto se queda con la misma cantidad. Es decir, hay que hablar, crecimiento de la economía no ha sido alentador en los últimos 13 años y eso ha generado mucha desigualdad en la distribución de la riqueza, del ingreso. Y cuando uno habla de economía, las variables que hay que utilizar son crecimiento, pero preguntarse, ¿qué es lo que origina el crecimiento, la producción de riqueza? Es la inversión. Es decir, en la medida que hay inversión, aumenta la producción. Y cuando hay un aumento de la producción, tienes que emplear más personas. Y al emplear más personas hay que pagarles más ingresos, más salarios, y ellos pueden consumir más, y ahí empieza la lógica del modelo económico a funcionar. Pues en El Salvador hay un problema que la economía real, que es la economía del sector 1 y sector 2, estamos hablando del sector agrícola y del sector industrial, han estado en una postración muy grande. Prácticamente podríamos decir que ha estado desactivado el aparato agrícola del país. Perdimos la soberanía alimentaria, con grandes dificultades en este gobierno. Se ha hecho un intento con entrega de semilla mejorada, de buscar la reactivación del aparato agrícola del país. Y en la industria tenemos grandes dificultades, pero quizás lo central hemos terminado este año y vamos a terminar este periodo gubernamental sin saber cuáles son las grandes apuestas estratégicas, cuáles son los motores del crecimiento. Parecía que la apuesta era el Fomilenio y el Asocio para el Crecimiento. Ninguno de esos motores encendió. El Fomilenio 2 está postergada la firma y los desembolsos, por supuesto, de ese compacto del Fomilenio, y también el Asocio para el Crecimiento también tiene problemas por la ley. Así que los motores de crecimiento que el gobierno tenía no encendieron. Y nos encontramos a final de 2013 y comenzando 2014 sin apuestas estratégicas, con un modelo que sigue siendo el mismo de hace 20 años, es decir, es un modelo neoliberal. Que tiene con un componente de programas sociales. El gran problema de los programas sociales, llámense algunos subsidios que han sido en este gobierno desarrollados, o planes como la entrega de uniformes, o semilla mejorada, o el plan PATI, que disfrazan la pobreza. Es decir, no podemos afirmar que el desarrollo de estos programas sociales, para terminar igual que como terminó Julia Evelyn, aunque estamos hablando de economía, tiene una derivación porque hay un gasto público que es invertido o gastado, valga la redundancia, en programas sociales. El problema es con qué se financian los gastos sociales, y ahí encontramos el otro componente, que es la política fiscal. La política fiscal tiene dos brazos: ingresos y gastos del Estado. Del lado del ingreso del Estado, pues hay un problema porque es una política impositiva muy regresiva. Es decir, no son los que tienen más ingresos y más riquezas los que pagan más impuestos. En El Salvador, el caudal de recaudación más importante es de impuestos indirectos, es del IVA. Entonces hay que ver que terminamos el año pasado, reciente, con una situación fiscal complicada porque los ingresos del Estado no alcanzan y pues se gasta más. Como en lo personal, hay problemas para una persona cuando gasta más de los ingresos que tiene. Y en el gobierno es igual. Si un gobierno gasta más que los ingresos que tiene, entonces tiene que de alguna manera financiar ese gasto, y lo hace prestando. El problema es que es más del 56% del PIB, el monto de la deuda, y el servicio de la deuda son 800 millones de dólares al año. Es decir, estás enviando para pagar intereses y capital un dinero que lo podrías invertir en la búsqueda del desarrollo. Así que tenemos un panorama, y te lo dejo planteado nada más, Sergio y Julia Evelyn,
que para hablar de política económica hay que ubicarlo, para no hablar en el aire, en los tiempos. ¿Qué puede hacerse en términos de política pública en economía de aquí a junio? Muy poca cosa. ¿Y qué puede hacerse en los primeros 100 días del próximo gobierno? Ahí me quedaría yo abriendo eso porque creo que hay que aterrizar las cosas. Ok, antes de irme a una pausa comercial rápidamente, ¿usted quería opinar sobre este tema? No, totalmente, precisamente apoyar lo que Roberto está planteando, pero además sobre el tema de la continuidad del modelo neoliberal. Es que aquí no es solamente una cuestión de discursos o de deseos de que el presidente y todo su equipo de gobierno quisiera haber cambiado el modelo económico. Es que no es una cuestión de haber querido, sino de haberlo hecho. Y si nosotros observamos cuáles fueron las tendencias al menos durante este año, en las decisiones de política pública que se tomaron, podemos darnos cuenta que las decisiones que se tomaron fue profundizar el modelo. Por ejemplo, se ratificó el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso es un tratado de libre comercio. Entonces, se sigue con la misma política neoliberal de la apertura externa y de la política de inversión extranjera directa. Se sigue también debilitando el rol del Estado en la economía y sacando al Estado de los sectores estratégicos para que el mercado sea el que se encargue de la asignación de los recursos y la inversión. Y ahí tiene el acuerdo de los asocios públicos privados, donde le va a dar las concesiones. Se dice, ha crecido el empleo. Eso es malo para Es que la cuestión es que no es ni bueno ni malo, pero quizás podemos analizar después las implicaciones. Pero también quiero terminar con algo más. Es cierto que el empleo ha aumentó el empleo formal, tal como lo dice el ministro de Economía, aumentó en un 4.5% el empleo formal a través de cotizaciones al Seguro Social. Pero si ahora vemos cuál es la composición de dónde se generaron esos empleos, se verá que van en los mismos sectores de servicios y en la maquila y en el comercio. Y entonces lo que profundiza las mismas características del modelo terciario maquilador de servicios que se ha venido instaurando en el país desde hace 20 años. Así es que ha habido una profundización del modelo. Ok, primer bloque, pausa comercial. En el segundo seguimos hablando de economía. Acá del 2013, expectativas para este 2014. Volvemos. Estamos de regreso, acá 8 en punto, no para, señores, y deberíamos de transmitir lo que nosotros en comerciales nos quedamos conversando acá con nuestros invitados. Don Roberto, ya que abrimos esta cajita, sigamos sacando de ahí. Estamos hablando acerca de Fomilenio 2, este segundo compacto de la MSC, que usted ya lo adelantó en el primer bloque. Muchísimas expectativas, pero al final, como decía el expresidente, el presidente Funes, cuando era entrevistador, la montaña solo parió un ratón nada más, es decir, solo llamará de Tusa. Lo que le quiero contar de todo esto es que para el 2014 el tema tampoco se mira muy alegre. Se han solicitado entre varios indicadores reformas a la ley de lavado de dinero, donde los políticos tampoco no se metieron. A socio público-privado, donde de pronto no se ha dado lo que se esperaba. Y el tema, obviamente, otro indicador es institucionalidad, que sigue hoy por hoy todavía en vilo por muchas cosas. La lo constitucional, dar a conocer los asesores del Instituto de Acceso a la Información Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para el 2014, esta expectativa tampoco se mira muy feliz. Sí, y es muy importante, Sergio, para no hablar en el aire de política económica, ubicarlo en los tiempos. Vamos a ver 2014. Primeros 3 meses son los electorales. Ahí hay una situación en términos económicos que genera una incertidumbre y la economía, ya que va caminando lenta, pues no tiene ninguna posibilidad de tener un repunte importante en términos de inversión, porque hay una expectativa a propósito de los que invierten, que son muy pocos, de esperar a ver qué pasa con los resultados de las elecciones. Supongamos que tenemos un presidente electo, vienen los siguientes 3 meses, o sea, de marzo, porque yo soy de la idea de que existirá segunda vuelta. Febrero, marzo, sabemos quién es el ganador y empieza la transición. La palabra que más se va a usar es la transición de un gobierno que está entregando su gestión a uno que necesita ver cómo va a aterrizar.
si lo traemos a 2009, fue el arreglo que hizo Funes con Saca para buscar la manera de la situación tan complicada que en lo económico le dejó Saca, le pudiera permitir entrar a gobernar a Funes en un contexto internacional muy complicado, pues estamos hablando de la crisis mundial 2008-2009. Van a sentarse, eso estamos hablando de marzo a junio, los dos equipos de gobierno, el saliente y el entrante, para ver cómo dejan la situación del país. Y después vienen los primeros 100 días, estamos hablando del 1 de junio a, qué sé yo, julio, agosto, por ahí. Entonces, en términos de política pública, es muy difícil pensar que con ese panorama de elecciones los primeros 3 meses, transición el siguiente trimestre y el tercer trimestre del año, los primeros 100 días, que puedan existir cambios dramáticos. Yo no encuentro en términos de política pública en economía la posibilidad de que existan cambios dramáticos. ¿Por qué? Porque el gobierno saliente pues ha sacado un gran flotador y lo que está esperando es terminar el gobierno sin mayores turbulencias. Es decir, para el presidente de la República su preocupación es salir popularmente muy bien, que en las encuestas se refleje que sale con un nivel de popularidad alto. Yo no miraría de aquí a junio cambios dramáticos en política pública, en economía, por la razón que ya dije, porque hay una cuestión de expectativa importante, de incertidumbre sobre qué va a pasar en febrero o marzo, y porque después viene una transición en la cual realmente el gobierno saliente, sus principales operadores de política, tienen la mitad de su cerebro en terminar el gobierno y la otra mitad en qué organismo internacional, dónde se van a ubicar laboralmente. Esa es la verdadera realidad. Y viene el otro gobierno a sentarse en los primeros 100 días, que es donde debería hacer medidas importantes. ¿Qué le va a estar esperando al próximo gobierno? Va a tener un presupuesto que ya está aprobado, que no tuvo nada que ver como ejecutivo en la aprobación de eso. Es una legislatura que aprobó, además ya se habló aquí que es un presupuesto que no está equilibrado porque se ha sobreestimado el crecimiento. Entonces cuando llegue este gobierno se va a dar cuenta que la forma en que se calculó el ingreso no corresponde, porque la tasa de crecimiento de la economía no fue la que verdaderamente se pensó. Porque cuando uno hace el presupuesto general de la nación, establece una tasa de crecimiento de la economía y a partir de eso define el ingreso. Pero ¿qué pasa si tu tasa de crecimiento estimada no es la que se logra? Entonces tus ingresos van a ser menores que los que están en el presupuesto. ¿Y qué te toca? Cuando los ingresos no alcanzan, prestar. Pero el problema de El Salvador es que ya no hay 56 del Producto Interno Bruto. Entonces ya no hay mucho organismo financiero internacional dispuesto a prestar, y si prestan son los intereses más altos. Entonces debo entender que el aumento del IVA y la renta, aunque los esas son como no lo mencionen, viene. Pues sí, porque estamos en campaña y nadie va a venir a decir, porque es un harakiri político, que cuando llegue va a aumentar los impuestos. Eso es totalmente tabú. Y lo otro es que en cualquier escenario no lo digan o lo piensen y ojalá no lo intenten, sabe, generar un incendio político social aquí en El Salvador, hablar de aumentarle 3 puntos al IVA. Claro, el Fondo Monetario ha sugerido que una de las cuestiones que puede ayudar a resolver el déficit fiscal, es decir, tener más ingresos, del lado del ingreso, pues más ingresos públicos, es aumentar las tasas de interés, de tasas de impuesto del IVA, 3 puntos. Eso es verdaderamente, yo no me puedo imaginar cómo El Salvador se pondría con un anuncio o una definición de eso, que además no le corresponde al gobierno, órgano ejecutivo, porque es en la asamblea que se tiene que aprobar. Magnífico. Pero por otra parte, no se me va a ir para otro lado, por favor, que inequívocamente con don Roberto estuvimos hablando y usted me dijo que me iba a opinar de la socio público-privado. Ah, claro. Por favor. No, bueno, que esas son lamentablemente las grandes apuestas de este gobierno. Pero que solo la vajilla de casa presidencial hace falta. No, que hablábamos de que hay tan pocas cosas que hay que concesionar o privatizar, que le decía que prácticamente la vajilla de casa presidencial es lo que nos dejaron las privatizaciones neoliberales de la época de Arena. Pero o el zoológico. El zoológico también, si así se dice que se puede concesionar. No, y no estoy, mire, y aunque lo veamos así como medio en broma, medio en serio, pero realmente las concesiones
Si vemos el concepto de privatización en un sentido amplio y no en un sentido de venta de activos, sino de que concesión de bienes, servicios públicos y de bienes comunes, como las playas, por ejemplo, que son bienes comunes, que esos no son ni del Estado ni son de privado, sino que son comunes, que eso sí, dentro de esta lógica de los asocios público-privados y del Fomilenio, sí hay ahí una oportunidad para que el sector empresarial privado, nacional e internacional, se hagan de los pocos bienes y servicios públicos que todavía van quedando. ¿Están esperando el permiso para poder vender o concesionar el Icacal? Por ejemplo, ese es un caso. Se dice que el Fomilenio no va a privatizar nada, que los asocios públicos privados no van a privatizar nada. Pero, por ejemplo, la playa El Icacal, está ya una propuesta en la Asamblea Legislativa para que se venda a una empresa privada, y esa empresa privada tiene nombre y apellido, que es de Cameron. Esta empresa turística de Cameron, la que tiene ya el de Cameron Salinitas, en donde, por cierto, está documentado, y ojalá que el Ministerio de Trabajo este año se ponga las pilas y vaya a hacer las investigaciones que corresponden a la política antisindical y a las políticas de violación a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de ese hotel de Cameron Salinitas, ¿verdad? Esa viene ahora, esa inversión le van a hacer la carretera del Fomilenio, se la van a llevar hasta la playa El Icacal, listo, hasta el fondo, al playa El Icacal. Y cuando la tengan en el playa El Icacal, le van a privatizar la playa para que allá vaya a poner su hotel. Y entonces dice, y eso va a beneficiar el crecimiento. A lo mejor sí aumenta el crecimiento del PIB, pero que va a mejorar la vida de la gente, no lo creo. Yo solamente pienso en los miles o cientos de familias de pescadores y pescadoras que ya no van a poder hacer uso de la playa del Icacal, que ahora es un bien público, un bien nacional, porque ahora va a ser privado. Ya no van a poder entrar ahí a vender, no van a poder ahí a pescar, ni a lo mejor hasta muchos de los terrenos que utilizan para producir alimentos, ya no los van a poder utilizar porque ahora va a ser privado. Y adicionalmente se van a crear empleos, sí, pero son empleos que son empleos precarios, porque se prohíben los sindicatos, se prohíbe, o sea, no hay regulación sobre las jornadas de trabajo, los contratos que se hacen son de 3 meses o de 6 meses, se les despide y luego después de una semana se les contrata para no crear un vínculo laboral permanente y después así siguen. Entonces estamos hablando de ese tipo de inversión, esa es la inversión estrella, esa es la inversión a la cual, bueno, yo de toda esta información ya la he tomado de lo que dicen los funcionarios y lo que dice el ministerio, el ministro de Turismo, pues es como el mismo caso del aeropuerto. Vámonos al aeropuerto que es una inversión total de 492 millones de dólares, lo que va a requerir las 4 fases de ampliación del aeropuerto. Y entonces hay que preguntarnos, se va a hacer con un asocio público-privado. Y la pregunta aquí del millón, como dicen, la pregunta estrella es, ¿y realmente quién necesita la ampliación del aeropuerto? ¿Lo necesita el pueblo salvadoreño, la gente? ¿Es la gente que necesita ampliar el aeropuerto? ¿O quien necesita la ampliación del aeropuerto es el conglomerado que se llama Avianca, que ya ni está acá, sino que Avianca, porque Avianca sí necesita ahora instalar aquí un hub de esos para traer más pasajeros y convertir el aeropuerto de El Salvador en eso, en una especie como de terminal intermedio donde pueda desplazar pasajeros hacia el norte, hacia el Caribe y hacia Sudamérica. Eso es lo que Avianca es la que está necesitando eso. Pero entonces yo digo, ¿y el Estado salvadoreño va a utilizar fondos públicos o va a concesionar ese aeropuerto simplemente para que Avianca Taca pueda mejorar sus negocios? Porque ni siquiera le están ayudando a las alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de San Luis Talpa, de acuerdo a lo que ha dicho el señor alcalde, ni siquiera CEPA le ha pagado los fondos que tiene que darle por concepto de permisos y ya empezaron a construir la ampliación del aeropuerto y no le ha pagado ni siquiera ni los impuestos y parece que ni tampoco las tarifas que tiene que pagar por los permisos de construcción. Entonces yo creo que aquí hay que tener como, no sé, como ser más incisivos
en el análisis económico. Realmente una cosa es el discurso, una cosa es la propaganda y cómo nos venden el Fomilenio y los asocios público-privados, y algo muy diferente es quiénes son los intereses que están detrás de esos instrumentos, detrás de ese clima de negocios que se quiere crear, y eso contrastémoslo con la realidad de la gente, del pueblo y no de una minoría. Ok, vamos a hacer otra pausa en 8 puntos. Regresamos con mucho más que esta noche queremos, por supuesto, compartir con todos ustedes. Volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a abordar el otro tema, expectativas para este año 2014. Y arranco con usted, don Roberto, y por supuesto voy a traer a colación las palabras de un economista que en este 2013 pues partió a la presencia del señor, el doctor Carlos Glover, y me recuerdo que en alguna plática personal él me decía: Sergio, este país en el 2013 iba a tocar fondo, económicamente hablando, algo similar a lo que le sucedió en Argentina. La caja de convertibilidad ya, aquí la dolarización, pero un elemento que comparten es la disciplina fiscal, algo que por supuesto no se mira muy a menudo en este país por estos días. Sin embargo, me contaba que algo que salvó al gobierno, usted ya lo decía, lo que se trata de salir muy bien con este salvavidas económico, es el tema de los eurobonos. Sabían que no iban a redimir los eurobonos, sin embargo, los aprobaron, 800 millones de dólares, y al final esto le sirvió al país, al gobierno, para gasto corriente, y por supuesto ya no tenía liquidez para seguir honrando sus deudas. Su opinión, por favor. Hay que ir despacio en esto para ir poniéndonos claros. Estamos hablando de política económica, hay dos brazos cuando hablamos de política económica, la política monetaria y la política fiscal. En El Salvador solo tenemos un brazo, es decir, solo podemos trabajar con política fiscal. No hay política monetaria, porque política monetaria significa tener moneda, hacer emisión de moneda, definir tasas de interés. Todo eso en El Salvador simplemente no existe, no hay política monetaria, entonces hacemos política económica a un brazo. Eso es grave. Creo yo que se va a plantear, va a ser ineludible yo diría, para hacerlo suavemente, abrir la mente a discutir si El Salvador va a tener en los próximos años política monetaria, sí o no, y cuál modalidad puede ser la que permita hacerlo. Yo creo que en esto va a tener que ser al final, si no se toman las medidas, sin anestesia, y eso va a ser doloroso. Que obviamente no necesariamente tiene que ser el colón, puede ser cualquier otro tipo de moneda. Sí, el nombre no importa, sino, vaya, ¿qué es lo que sucedería inmediatamente que se anuncie que se va a cambiar la moneda? ¿Qué van a hacer los que tienen cuentas en los bancos? Porque si yo no tengo cuenta en los bancos, pues a mí no me preocupa mucho. Entonces el gobierno va a decir, ante la posibilidad del anuncio de una moneda nueva, hay que poner el corral. El corral es una decisión de política económica de que no saquen el dinero de las cuentas. Se le pone el corralito. Eso, por supuesto, va a generar una inestabilidad social de malestar muy grande. Pero todo esto no tiene sentido si no lo ubicamos en términos políticos, porque imagínense un mandatario que comienza en la gestión gubernamental el 1 de junio, teniendo enfrente la próxima elección legislativa de 2015. No va a ser como representante de un partido que va a aspirar a tener una cuota de diputados importante, mayoritaria, cosas que puedan ser votos de castigo en 2015. Entonces va a entrar, gane quien gane, con las manos amarradas para poder hacer medidas de política económica muy dramáticas, porque va a estar pensando, bueno, y si hago esto, ¿en qué medida me va a ganar votos o me va a restar votos a mi partido? Eso va a estar pesando muy fuertemente en las decisiones de política económica. Entonces, por eso digo yo que no hay posibilidad de cambios dramáticos, aunque la necesidad es evidente de abrirse a discutir la posibilidad de que la economía salvadoreña cuente con política monetaria. Eso es ineludible, porque
te vas a encontrar en un momento en el que el ingreso no va a ser suficiente. ¿Y cuáles son las opciones cuando el ingreso del Estado es insuficiente? Pues prestar. El problema es que en El Salvador ya las posibilidades de los préstamos internacionales son complicadas. Ya se anuncia de que las calificadoras de riesgo le van a dar una nota de riesgo soberano que va a ser menor todavía, mal calificado. Eso significa que los organismos financieros internacionales, si le prestan a El Salvador a futuro, le van a prestar a tasas de interés más altas porque el riesgo es mayor. Y entonces estamos ante un panorama amarrado políticamente el futuro mandatario a que no haga cosas que le puedan afectar a su partido en la elección de 2015. Entonces, en términos de política monetaria, es una necesidad abrir la mente a considerar acciones a tomar en cuenta, y en política fiscal también, es decir, de dos maneras se puede reformar política fiscal. Una es un pacto, eso significa un acuerdo nacional en que se deciden todos los actores, fundamentalmente los que tienen más intereses, a cómo va a orientarse la política de los impuestos. Aquí hay varias opciones, es decir, por supuesto lo que llaman con más fácilmente es ponerle impuestos al sector informal, o aumentar el IVA. Por supuesto que esas son medidas que no afectan a los que tienen más ingresos y más riqueza. Don Roberto, quiero, antes de darle la palabra a la licenciada Martínez, obviamente mi intención no es vender terror, pero sí obviamente mencionar lo que se tiene que hacer y punto, les guste o no les guste, una frase bien simpática que nos ha quedado acá. Nosotros tenemos una simbiosis tremenda con aquel país del norte, y lo que le sucede a aquel, por supuesto, estamos amarrados bajo una elemento monetario, como usted lo acaba de mencionar. Se reunieron hace poco menos de 3 semanas los expresidentes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Me refiero a Walker, Alan Greenspan y Bernanke, que por cierto ya va a dimitir este último, para discutir el aumento o posible aumento de la tasa de intereses. ¿Por qué le menciono esto? No solamente en alguna medida que los salvadoreños que gozamos en su momento de tasas inferiores a las que teníamos en los, aparentemente, en los empréstitos, en las hipotecas que teníamos, pero me voy más allá. También la deuda del país como nación soberana internacionalmente se vio, por lo menos fueron las palabras que se posaron en su momento, se vio beneficiada por esto. ¿Cómo nos afectaría todo este panorama que le estoy planteando, la falta de liquidez, el no tener un brazo para emitir moneda, la crisis internacional, etcétera, etcétera? Tengo poco tiempo, por eso no sigo obviamente mencionando más elementos. Por favor. Lo voy a plantear de la siguiente manera, en términos de tasas de interés. Cuando hay una autoridad estatal de política monetaria, la tasa de interés se puede subir o bajar, depende qué es lo que quiere el gobierno. Por ejemplo, si tú aumentas la tasa de interés de los préstamos, ¿qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que quieres tú si dice la autoridad monetaria, vamos a aumentar las tasas de interés de los préstamos? Entonces la gente va a prestar más o va a prestar menos si la tasa de interés es más alta. Va a prestar menos porque el dinero va a estar más caro, pero quiere que la masa de dinero en circulación aumente, baja la tasa de interés de los préstamos y la gente va a decir, ahora el dinero está barato, entonces voy a prestar más. En El Salvador no podemos estar hablando de que se pueda la autoridad monetaria del país hacer eso porque no define las tasas de interés el Banco Central. Entonces nos vamos a encontrar con un hecho de la realidad y hay que entender que en El Salvador, cuando Estados Unidos estornuda, aquí nos da neumonía, nos da gripe H1N1, es decir, afecta en cualquier ámbito de la política macroeconómica. Si hay crisis económica en Estados Unidos, disminuye el empleo en Estados Unidos. Si disminuye el empleo en Estados Unidos, los compatriotas nuestros que están allá tienen menos ingresos. Y si tienen menos ingresos envían menos remesas. Entonces, por el lado que tú lo veas, y por tasas de interés o por crisis económica norteamericana, porque no termina esa economía de crecer a un ritmo importante, todo eso afecta a El Salvador, eso que no quede ninguna sombra de duda. Entonces vamos a enfrentar un panorama en el cual
uno de los problemas que está en el ADN de la economía salvadoreña es su dependencia de los Estados Unidos. Ok, las dos preguntas también para usted. Sí, pero yo quiero siempre señalar que las tasas de interés en El Salvador ya aumentaron en diciembre, ya hubo un aumento en tasas de interés, no tampoco recuerdo. bajaron como se esperaba. No, pues, pero ya aumentaron porque los bancos están colocando tantos fondos, tanto del exceso de liquidez que tienen, tanta liquidez que han colocado, sobre todo en consumo, en vivienda, en comercio, y además porque el gobierno también les ha exigido que como que tengan una mayor reserva frente al proceso electoral, que siempre hay una incertidumbre y un riesgo de que la gente vaya a ponerse nerviosa y empiecen a retirar masivamente sus depósitos. Entonces eso ha hecho que ha elevado la tasa de interés y va a permanecer alta en El Salvador en todo lo que se prevé en el 2014. Yo no creo que sea un problema. Y en el tema de la dolarización, yo creo que aquí va a depender muchísimo de quién gane las elecciones. Yo creo que de quién gane las elecciones, porque yo esperaría, al menos de parte de, si gana el partido Arena o el partido Unidad, yo creo que ellos son responsables de la dolarización y lo van a llevar, aunque sepan que están equivocados, aunque sepan que fue un error, aunque sepan que les engañaron, pues, porque casi que fue un engaño lo que hizo el expresidente Flores con sus compañeros de Arena cuando les dio medida de la dolarización tan sorpresiva. Lo van a seguir defendiendo porque ya casi que es una parte de su ideología, de que para que no haya emisión monetaria, porque creen que al no haber emisión monetaria los riesgos de inflación no son altos. Pero yo esperaría que el partido FMLN sí reconsidere, yo espero que, porque están en campaña, no hablen de este tema, así como no hablen de los impuestos y del déficit fiscal, pero que si llegaran al gobierno, que sí se plantearan seriamente, objetivamente, en la medida de lo posible, el tema de la necesidad de desdolarizar el país, o al menos de tener un plan B, porque si mantener a la economía dolarizada es lo que, entre otras cosas, es lo que limita el crecimiento económico, pero que también no puede mantenerse debido a las restricciones fiscales que tenemos. Pero incluso que ganar el Ejecutivo, el FMLN, eso no garantiza que se cambie la política monetaria, porque es un problema político, porque quien decidió dolarizar fue la Asamblea Legislativa y cambió la ley. Entonces otra vez quien tomó la decisión de dolarizar es el que tiene que tomar la decisión de desdolarizar o de cambiar la moneda. Bueno, entonces sí, ahí volvemos a lo mismo. De aquí a 2015 no van a haber cambios. No lo van a hacer, pero el problema es, o sea, para mantener esta economía dolarizada tiene que hacerse un ajuste fiscal. Claro. Y entonces ese ajuste fiscal o se va a hacer, como dicen, por las buenas, por ¿cómo se llama? El pacto fiscal, el acuerdo nacional de aumentar, eso es por las buenas, o se va a hacer por las malas, y por las malas se llama Fondo Monetario Internacional. Ya cuando el Estado, cuando el gobierno del Salvador, el Estado ya no pueda, entre en una situación de iliquidez y ya no pueda recurrir a emisiones monetarias, a emisiones de bonos, entonces va a tener que recurrir a los préstamos estos del Fondo Monetario Internacional, y no solo es que el Fondo Monetario Internacional va a prestar con una tasa de interés más alta, eso no es para mí el principal problema, sino son los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional sobre para esos préstamos que dé, y entre otras cosas los programas de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional incluyen disminución del gasto corriente, es decir, gasto para medicina, gasto social, implican aumento en las tarifas de los servicios públicos, eliminación, ellos le dicen racionalización o focalización mayor focalización de los subsidios, y en otros también implica aumento de impuestos, de las tasas impositivas, o mayores concesiones e incluso privatizaciones de bienes y servicios públicos. Entonces estamos hablando de cómo se hace el ajuste fiscal. ¿Se va a hacer por las buenas o se va a hacer, digamos, por las malas? No me gusta mucho. Pero todo lo que acaba de mencionar usted, yo nunca escuché, licenciada, que los políticos también se van a racionalizar. Es decir, ya no van a haber viajes, ya no van a haber bonos, y van a tratar de justificar aquello de que es que ya estaba en el presupuesto, o de pronto lo voy a agarrar, pero yo lo voy a trasladar a una institución de beneficencia pública.
No, lo que pasa es que yo no sé, pero es que necesitamos también, yo creo que de los retos, los grandes desafíos que tiene en nuestro país para el próximo año y los próximos años realmente es lograr realmente funcionarios y funcionarias, más bien, o servidores y servidoras públicas. Eso es lo que necesitamos en los gabinetes. Necesitamos en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, necesitamos en el Ejecutivo, personas que lleguen a servir y que no lleguen a servirse. Lo que pasa es que una vez que están ahí, muchas personas que por primera vez llegan se sienten como tan fascinados por carros, por viajes, por viáticos. Mire, yo sé de funcionarios de este gobierno que aun cuando critican a Taiwán porque Taiwán ha sido un gobierno bastante corrupto que anda corrompiendo a políticos por todo el mundo, no en Centroamérica, pero mire, cada vez que Taiwán les ofrece un viaje, allá van, aunque sean opositores de Taiwán, pero ahí van en primera clase, van con los viáticos, porque es que el poder de alguna manera, yo no sé si corrompe o la gente ya viene así y una vez que está en el poder simplemente florece eso, pero realmente necesitamos servidores públicos y servidoras públicas en este próximo gobierno. Eso es urgente, bueno. porque tiene que haber, porque yo también no creo que solamente recortando gastos y gasolina se va a resolver el problema fiscal, pero deben dar como una especie de mensaje, una especie de ejemplo al país, ¿verdad? De que eso es lo que hay que hacer, de que un uso más racional y un uso más honesto de los recursos públicos. Bueno, aquí honestamente necesitamos ir a una pausa comercial en 8 puntos y volvemos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias. No hay participación ciudadana, sin embargo me han llamado muchísimo la atención varios comentarios donde dice: no adulo a nadie, pero debo reconocer en 8 en punto a 2 panelistas que conocen la realidad social y económica de nuestro país. Interesante el dato que acaban de dar. ¿Podrían mencionar si hay nuevos ricos? Esto me parece que va con usted en la lista de los 148. Antes de la pausa, usted quería opinar de lo que la licenciada Martínez estaba diciendo, don Roberto, por favor. Sí, es que esto es economía y es política. No se pueden separar las dos cuestiones. ¿Por qué? Porque la política es el arte de las correlaciones de fuerza. Aquí vamos a hacer pacto, eso supone que se van a poner de acuerdo los sectores más importantes del país, el gran capital, los grandes empresarios con el gobierno que llegue, y van a establecer un consenso en el cual se pueda definir cómo se van a cobrar impuestos, cómo se va a buscar la manera de incrementar la inversión, que es una de las cuestiones de las cuales hay una discusión que no está terminada y no hemos hablado aquí. Por ejemplo, hay sectores que sostienen que en El Salvador no hay inversión porque hay inseguridad, y todo el peso de la discusión acerca de no crecimiento de la economía es porque no hay inversión, y la inversión se corre porque no hay seguridad. La cosa es mucho más complicada que eso. Aquí no hay inversión porque los empresarios que se plantean invertir dinero en el país, antes de hacerlo hacen una discusión, un estudio a ver dónde su dinero invertido genera más dividendos, porque la lógica del capital es esa, la actividad empresarial busca ganancias. Y sí, en El Salvador es caro producir, porque el costo de la energía eléctrica es alto, porque toda una serie de aspectos hacen muy cara la producción, entonces se van a invertir a otro lado, así de concreto. Con eso nos quedamos, y por supuesto con la posibilidad de volverlos a invitar, licenciada. Siempre es un gusto tenerlo en 8 puntos. Encantada, sí. Buenas noches para todos y todas, un placer. Don Roberto, qué bueno comenzar el año contigo, y lo que comenzamos bien seguramente va a terminar bien en términos de discutir los problemas del país. La aspiración, ojalá, es que los que nos han visto y oído les dé elementos para poder entender la realidad económica del país. Magnífico. Señores, nos vemos el domingo en Debate Político, 7:30 por Canal 33. Muy buenas noches. Será hasta el día lunes, y que el Señor nos bendiga a todos.